Comenzamos entonces en esta mañana con la oración del día de hoy y luego la palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo, el cual estamos aquí compartiendo con todos nuestros hermanos. Te damos, Señor, las gracias por todo aquello que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Siempre estamos pidiéndote, pero siempre estamos agradeciéndote de antemano, porque sabemos que todo aquello que tú tienes para nosotros, Señor, siempre nos darás, que es esa maravillosa bendición, la gracia que viene de ti y de la cual nosotros somos gratos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo compartido, porque vamos a estar compartiendo la palabra y te pedimos, Señor, en esta mañana, en este tiempo, que la palabra sea el Espíritu Santo quien esté aquí hablando, poniendo en nuestro corazón y en nuestros labios la palabra certera y exacta, donde no podamos ni siquiera agregarle una tilde, una coma, como tu palabra mismo lo dice, que sea la palabra genuina. Señor, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que estés junto a nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor. Amén. La palabra la tenemos, como ya les estuve comentando hace un rato, en Romanos, y hoy vamos a continuar con el versículo 28 de Romanos 8, 28, o sea, el capítulo 8, el versículo 28, el cual habíamos estado hablando con ustedes ayer y habíamos quedado en este versículo que dice así: y sabemos que a quienes aman a Dios, la condición es una condición, que nosotros amemos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. O sea que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Todo aquello que suceda en nuestra vida nos va a ayudar a bien, pero solo si llenamos esas condiciones de aquellos que aman a Dios. O sea, tenemos que llenar esas condiciones que van junto con eso que nosotros sentimos en amor a Dios, ¿no? Todo aquello que hacemos acorde a nuestro amor, aquello que como nosotros nos manejamos en nuestra vida, que eso nos testifica a nosotros ese amor a Dios, ¿no? Que nos representa como hijos amados de Dios y que nosotros lo amamos a Él también. Entonces todas las cosas ayudan a bien, y es a saber, o sea, aquellos, no es a todos, es a aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Significa que su propósito no es el nuestro, es su propósito, aquello que Él tiene para nuestra vida. O sea, que esta es la segunda condición, porque de otro modo las cosas no se realizarán para nuestro bien. O sea que si nosotros no amamos a Dios, las cosas no nos van a hacer para bien, porque no vamos a ser llamados tampoco. O sea que esto es un ida y vuelta, en el sentido de que una cosa viene después de la otra. No es que va a suceder una sola cosa y la otra no. O sea, las dos cosas vienen juntas. Porque a los que ante Él, o sea, ante Dios, conoció también, es el conocimiento previo de Dios, porque a los que ante Él conoció también, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, Él nos predestinó a ser imágenes conforme a su Hijo. Es por eso que la palabra misma nos dice eh, que nosotros tenemos que parecernos a Él en amor, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esto está diciendo que después de haber pagado el precio de la cruz, que hizo por nosotros posible nuestra salvación, a eso se está refiriendo el apóstol. Y a los que Él predestinó, conforme a la imagen de su Hijo, está hablando de Dios, a estos también llamó. Entonces, y a los que llamó, a estos también justificó. Aquellos que realmente son fieles a su llamado.
aquellos que realmente, como dice al principio, aquellos a quienes aman a Dios, bueno, a esos es los que Él llamó y justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No, esto es un hecho lo que va a suceder, esto es un hecho. Pues, ¿qué diremos a esto? Se pregunta Pablo. Entonces, si Dios es por nosotros, aquí este es un versículo muy conocido, es un versículo que siempre estamos repitiendo y que inclusive nosotros lo podemos ver a veces pegados en algunos lugares con stickers y cosas así. Entonces Pablo se pregunta, les pregunta a los romanos en aquella época, y hoy nos preguntamos nosotros, se refiere aquí a lo que está sucediendo hoy en día en comparación con la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo hoy? ¿No? Aquello que pasa en nuestra vida muchas veces, que tenemos, como yo decía hace un ratito, perseguiciones, o que tenemos personas que de pronto nos apuntan con el dedo, o siempre, quienes estamos en el Evangelio, siempre vamos a ser criticados por una cosa o por otra. Entonces, Pablo se hace esta pregunta, dice, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿quién puede estar contra nosotros? Si Dios está con nosotros. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestro día a día, porque muchas veces surge un problema, surge una dificultad, y nosotros nos ponemos mal y ya salimos corriendo a defendernos, y qué pasó, y por qué esto, lo otro. Y no, porque si Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Esos a veces son sensaciones que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que dejar todas las cosas en las manos de Dios. Él es el que va a solucionar todas las situaciones, Él es el que va a arreglar. Nosotros no tenemos que salir a discutir, no tenemos que salir muchísimo menos a justificarnos, porque ¿cómo nos vamos a justificar frente a un ser humano? No tenemos que justificar frente a Dios únicamente, y lo vamos a hacer eso en el día del juicio final. Entonces, mientras que nosotros estemos aquí, no nos compliquemos, no pasemos mal inútilmente. A veces esto que yo les estoy diciendo hoy, se lo estoy diciendo porque lo vivía en carne propia, porque esto me sucedió a mí. A mí me apuntaron con el dedo y yo sufrí mucho por eso. Y me apuntaron de diferentes maneras, con diferentes cosas, pero muchísimas cosas que dijeron de mí. Y yo sufrí mucho por eso y sentí mucho dolor por eso. Y después me di cuenta, digo, pero ¿cómo? Si Dios está conmigo, digo, ¿por qué yo voy a permitir que haya, sentirme mal por cosas que estén diciendo los demás? Entonces, yo me voy a justificar frente a Dios, no frente al ser humano. Entonces, cuando sucedan esas cosas, que hablen mal, déjenlos que diga, porque es algo que todo el mundo repite pero que nadie emplea, porque dice que cuando uno apunta con un dedo, los otros tres están apuntándonos a nosotros. Entonces generalmente nosotros vemos los defectos en los otros, pero son nuestros defectos los que vemos en los otros, y apuntamos a los otros nuestros propios defectos. Entonces no dejemos, no permitamos sentirnos mal, no lleguemos a ponernos en situación de sufrimiento ni de dolor, porque realmente lo que sucede, lo que digan de nosotros, no va a hablar de nosotros, va a hablar de esa otra persona. Esa otra persona que está hablando mal de nosotros es la que va a quedar mal frente al resto, que de pronto conocen a la otra persona y saben cómo es, y frente a Dios, principalmente frente a Dios, porque Dios está viendo ese corazón, Dios está viendo aquello que esa persona está acusando, hermano, acusando libremente, sin razón, acusando cosas que realmente no existen. Entonces Dios está viendo ese corazón y sabe, porque Dios ve, no solamente escucha, Dios es omnipresente. Dios ve, Dios escucha, Dios siente, Dios observa, Él sabe todo de nuestros corazones. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? No existe nadie que pueda estar contra nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ustedes imagínense si Dios fue
y tuvo la posibilidad de dar a su Hijo al sufrimiento para salvarnos de nuestro pecado, ¿cómo no irá a defendernos a nosotros de un ataque de cualquier ser humano que venga hacia nosotros? Él dio su propio Hijo para salvarnos. No nos va a salvar de una situación que pasemos por cosas de dimes y diretes. Entonces, quien no escatimó ni a su propio Hijo, antes le entregó por todos nosotros, ya que antes lo entregó a su Hijo por todos nosotros para salvarnos de los pecados. Ustedes se dan cuenta de lo grandioso que Dios hizo al entregar a su único Hijo para que nos salvara a nosotros. Ese enorme acto de desprendimiento que Él hizo por nosotros. ¿Será que ahora, después de haber hecho eso, no nos va a salvar de un simple mortal? Pero claro que sí, eso no nos cabe la menor duda. Él no escatimó ni a su propio Hijo. Antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces aquí vuelve a decir lo que empezó en el 28. Entonces él dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo no nos dará Él todas las cosas? Es impresionante este capítulo de Romanos, cómo nos enseña nuestro comportamiento en este tiempo en el cual nosotros estamos aquí en esta vida, cómo nosotros podemos aprender a través de lo que Dios hizo por nosotros, cómo nosotros no nos vamos a guiar acorde a eso que Él hizo por nosotros. Si Él dio su propio Hijo para salvarnos, cómo nosotros no nos vamos a sentir protegidos por Él. ¿Cómo nosotros vamos a tener dudas frente a las situaciones de que Dios está con nosotros realmente? Entonces, seamos conscientes que Dios nos ama tanto que no va a haber nadie que tenga la capacidad de hacernos daño, porque Dios está con nosotros. No hay quien esté con nosotros. Y el que esté con nosotros, sabemos que Dios es justo. Entonces, dejemos en las manos de Dios todo aquello que suceda en nuestra vida. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí lo continúa cada vez aclarando más esto que yo les estoy diciendo, porque capaz que cuando yo empecé a hablarles sobre todo esto, ustedes pueden pensar, ay, pero qué exagerada, ¿cómo va a decir eso? ¿O cómo va a pensar eso? ¿Cómo Dios no está en esas cosas? Dios está en todo. Dios está en todo tiempo y en todo momento. Dios está siempre para ayudarnos, para darnos su amor, para protegernos. Él está siempre, siempre en todo, y acá lo está explicando. El apóstol lo dice claramente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, yo digo una cosa. ¿Quién puede tener la capacidad de apuntar con el dedo a un elegido de Dios? ¿Quién puede tener esa capacidad de sentirse mayor que nadie y acusar, sabiendo que un hijo de Dios es protegido por Dios? Entonces, a veces tenemos que tener la conciencia y el conocimiento para saber cuáles son los límites de aquello que nosotros hacemos, cuáles son los efectos de aquello que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Y esto es una alerta, esto es una manera de saber las consecuencias de nuestros actos. Aquello que nosotros hacemos, ¿lo estamos haciendo frente a un ser humano o lo estamos haciendo frente a Dios? ¿A quién nosotros estamos hiriendo? Porque si Dios está con nosotros, entonces esa persona, ¿contra quién está? ¿Está contra nosotros o está contra Dios? Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta Pablo. ¿Quién dirá que aquel o el otro es culpable? ¿A quienes Dios está declarando justos? ¿Cómo hay personas que pueden decir que aquel es culpable cuando Dios está diciendo que son justos? Porque Él los llamó, porque Él los está con ellos. Entonces, Dios es el que justifica, es el único. Es Dios quien pone las reglas para la justificación, no el hombre. Dios es quien decide lo que es justo y lo que no es justo. Entonces, ¿quién es el que condenará? Ningún hombre tiene el derecho de condenar a nadie, nada en absoluto.
Nadie tiene el derecho de juzgar ni de condenar, porque muchas veces decimos, porque el fulano hizo tal cosa, y porque el fulano le va a pasar tal otra porque hizo esto. Entonces, Dios no nos condenará. Dios es el que juzga. Él juzga y él sabe lo que tiene que hacer, porque ningún hombre tiene el derecho de condenar el plan de la justificación de Dios. Entonces, nosotros sabemos, como les dije hace 2 segundos, que todo tiene un efecto. Cada causa que nosotros hacemos tiene un efecto. Pero no soy yo quien va a decir cuál será el efecto que tiene esa causa de aquello que aquel hermano hizo. No soy yo, es Dios. Entonces, Él es el que tiene el poder de juzgar, no nosotros. Entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, porque si alguno condena a un creyente que confía únicamente en Cristo para la justificación y la santificación, él condena al mismo tiempo a Cristo y a su muerte en la cruz. Eso era lo que les estaba diciendo en un segundo atrás, que si nosotros condenamos a alguien que Cristo justifica, entonces esa persona será condenada por él, porque él es el único que tiene la capacidad de justificar o de condenar. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién intercede por nosotros? Ahí es que está el tema, el kit de la cuestión. Él está intercediendo continuamente por nosotros y por eso es que aquí hace la pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si Cristo está intercediendo por nosotros todo el tiempo, está sentado a la derecha de su Padre intercediendo por nosotros. Entonces, ¿quién nos condenará? Porque es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Por qué? ¿Quién contra nosotros? Si Cristo es el que intercede por nosotros, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Son varias preguntas interrogantes que el apóstol les hace a los romanos a modo de explicación. Él les hace estas preguntas a ver qué es, a ver cómo los despierta, a ver cómo entienden cuál es el mover de Dios, cuál es el mover de Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. A ver, piense rápido, a ver, ¿qué dice? ¿Qué les está preguntando? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué le responden ellos? ¿Alguien nos aparta del amor de Cristo? A ver, pensemos y sigamos adelante con la enseñanza que Él nos está dejando acá. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Habla del amor de Cristo por nosotros, el amor habla del amor de Cristo por el creyente, pero es el creyente aquel que realmente ama a Cristo. Ese creyente es el que está hablando. ¿Tribulación o angustia? Pregunta. ¿O perseguición o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Entonces, eso es lo que él pregunta. ¿Quién nos apartará de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? Como les estaba diciendo al principio, la persecución que muchas veces nos apuntan con el dedo, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Esas son las preguntas que él les hace a los romanos, pero nosotros sabemos que somos protegidos contra toda influencia exterior, pero no de nosotros mismos. Si una persona quisiera apartarnos del amor de Cristo, entonces esa persona está rechazando el amor de Cristo, aquello que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, porque nosotros hemos sido elegidos por Él. Él nos eligió. Entonces, como está Cristo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Esto se trata de lo que está sucediendo, de la oposición que hay hacia Cristo. En aquel tiempo lo había y en este tiempo que lo hay mucho más.
somos estimados como ovejas del matadero. Esta es la manera de que el mundo nos mira, es lo que les estaba hablando anteriormente. Bueno, creo que fue antes de comenzar con el streaming de video, que estábamos hablando justamente de la manera en que el mundo nos mira, como que somos, acá está haciendo una comparación bastante difícil, porque somos estimados como ovejas del matadero, que somos como merecedores de ir al matadero por aquello que estamos haciendo, que es llevar el Evangelio al mundo entero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Ustedes vieron que este capítulo 8 del libro de Romanos tiene muchos versículos en los cuales nosotros a veces los tomamos solamente ese versículo, pero no sabemos en realidad cuál es el contexto en el cual está ese pequeño texto. Entonces es importante muchas veces conocer todo, por lo menos una gran parte, para que podamos entender a qué se está refiriendo él cuando dice que somos más que vencedores. ¿Somos más que vencedores de qué? De toda acusación, porque él dice acá, de toda tribulación, de toda angustia, de toda persecución, de toda hambre, de toda desnudez, de todo peligro, toda espada. Todo eso somos vencedores, de todo eso somos vencedores. ¿Pero por qué somos vencedores? Por medio de aquel que nos amó. Entonces, este versículo 37 del capítulo 8 de Romanos dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Antes de que nos pase todo eso que él dice en el 35, que él dice, bueno, que dice en realidad en casi todo el capítulo, porque él nos habla primero de lo que Dios hizo para salvarnos a nosotros, que incluso entregó su propio hijo, y luego habla de aquellas cosas que ¿quién nos condenará? Nos dice el apóstol. ¿Quién podrá decir algo contra nosotros? Porque somos más que vencedores. Venceremos la tribulación, venceremos la angustia, la persecución, todo venceremos. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Él nos amó tanto que dio su vida en la cruz, que eso nos hace más que vencedores. Entonces esta palabra es maravillosa porque nos enseña la causa y el porqué de todo aquello que Dios hizo y aquello que Dios hace en nuestra vida completamente y continuamente. Por lo cual estoy convencido, dice el apóstol, porque él había pasado por todas estas cosas. El apóstol pasó por la tribulación, pasó por la angustia, por la persecución, por el hambre, por la desnudez, recuerden, o peligro o espada. Él pasó por todas esas tribulaciones, el apóstol. Entonces, por eso es que él está diciendo esto, es que somos estimados como ovejas del matadero. Claro, porque él era muy perseguido. Él está hablando de lo que le sucedió a él mismo en su propia vida. Entonces, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido, porque él habla de su propio testimonio, él habla de lo que le sucedió a él, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Nuestro testimonio tiene que ser nuestro reflejo, la forma en que nosotros vivimos y nuestro día a día, nuestra casa, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestro entorno. Eso es nuestro testimonio de vida. Eso es lo que a nosotros lo que nosotros tenemos que testificar, es que somos más que vencedores en Cristo. Y nosotros tenemos que dar esa alegría, esa felicidad, esa armonía en nuestra vida, porque somos vencedores. Nunca seremos vencidos. Somos vencedores en Cristo Jesús. Y él lo dice acá: por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense aquí todos los ejemplos que él nos da, todos. Entonces, ¿por qué él nos dice que quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Que él no escatimó ni siquiera a su propio hijo por nuestra salvación. Entonces, ¿quién será capaz de acusar a un hijo de Dios? Dice:
por lo cual estoy convencido, él estaba absolutamente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Este amor que es de Dios, que se expande a nosotros, fue hecho posible únicamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso fue lo que hizo por nosotros en aquel momento. Este es el amor de Dios reflejado a través de su Hijo en nosotros y por nosotros, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Entonces, este es el mensaje realmente que nos tiene que quedar a nosotros en esta mañana para que nosotros podamos meditarlo profundamente, porque este capítulo 8 de Romanos es para meditarlo profundamente. Léanlo si pueden, del principio al fin, porque todo esto es enseñanza. Y vamos a continuar con este capítulo lo máximo que podamos avanzar en estos futuros programas, si Dios quiere, porque realmente este capítulo de Romanos es el que nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida acorde a las enseñanzas de nuestro Padre, que nos indica la fortaleza que nosotros tenemos que tener a través de Él, la fuerza que Él nos da, aquello que Él hizo por nosotros, que mandó a su Hijo a la cruz para nuestra salvación. Entonces en eso es lo que nosotros tenemos que basarnos en nuestro día a día. Somos salvos por nuestro Señor Jesucristo, estamos protegidos por nuestro Padre. Entonces nadie va a venir a decirnos que no somos hijos de Dios, o que no estamos haciendo las cosas que Dios mandó hacer, o que que estamos fuera del camino. Nadie, es solamente Él. Él es el que nos justifica. Él es el único que puede saber si realmente estamos haciendo las cosas como corresponden o no. ¿Quién es el que condenará? Pregunta el apóstol Pablo. Cristo es el que murió. O sea, Él es el único que tiene la grandísima capacidad de, cuando llegue el momento, juzgarnos. Y bueno, y cuando llegue ese momento, Él dirá: sos mi hijo, te conozco porque te vi. Eso es lo que va a suceder. Te conozco porque te vi. No va a ser, no va a decir no te conozco las cosas que hiciste, yo no las sé. Él va a decir sí te conozco, yo sé quién sos, porque Él ve nuestro corazón, Él siente lo que nosotros hablamos, Él siente lo que nosotros decimos, Él escucha, Él sabe cuál es qué es lo que llena nuestro corazón. Entonces Él dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie, nadie ni nada. Pablo lo explica porque dice: ninguna situación ni ninguna otra cosa nos separará del amor de Cristo. Entonces, esa es la reflexión que nos queda para el día de hoy, para que podamos meditarla, que esta noche, cuando pongamos nuestra cabeza sobre la almohada, pensemos y sintamos que si estamos pasando por alguna dificultad, si estamos pasando por un momento difícil, si tenemos alguna discordia familiar, si tenemos alguna tribulación, que sepamos que nuestro amor en Dios está reflejado exclusivamente en Él y Él en nosotros. Él está siempre acompañándonos, está siempre guiándonos, está siempre llevándonos por el camino de ese amor verdadero, el único amor verdadero, el único y nuestro único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús. Y nadie nos apartará de su amor, porque Él es quien nos eligió como sus hijos amados. Así que, hermanos queridos, esta era la palabra que teníamos para compartir en la mañana de hoy. Así que nos veremos mañana, si Dios quiere, o cuando Dios así lo disponga. Estaremos nuevamente para acompañarnos en estos días futuros. Ya será la semana que viene. Mañana es viernes, así que será la semana que viene. Así que muchas gracias.